Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros tal vez esta mañana venimos con puertas cerradas sin darnos cuenta? ¿Cuántos de nosotros esta mañana vinimos solamente por inercia tal vez a la casa de Dios? Cuando no hemos venido con el deseo de experimentar la bendición, la presencia del Señor en nuestras vidas. Yo quiero pedirle a usted que recuerde este título: Jesús vence mis puertas cerradas. Había un predicador escocés de apellido Madison, George Madison. Aquel hombre no daba gracias a Dios con tanta insistencia y con tanta bendición y agradecimiento por las cosas malas, así como por las cosas buenas que él recibía. Y él se dio cuenta de ello, y en una ocasión le vino una prueba muy difícil a su vida. Oiga, un siervo de Dios principia a perder su vista, y aquel hombre principió a quedarse ciego, y aquel hombre no aceptaba eso de ninguna manera, que siendo el siervo predicador de Dios, Dios le quitara la vista cuando él tenía que salir a servir. Y eso para aquel siervo de Dios fue una cosa tremenda, fue algo sumamente difícil, y aquel hombre lo tenía como algo que se rebelaba tremendamente contra Dios. No aceptaba que Dios haya permitido que él estuviera perdiendo la vista. Se volvió una persona amargada, y eso se volvió una carga pesada en el siervo de Dios, hasta que un día, sin duda alguna, Dios tocó su corazón, y aquel hombre dobló sus rodillas y se acercó para decirle al Señor: Señor, yo siempre te he dado gracias por todas las cosas buenas que recibo, siempre te he dado gracias por las rosas, pero nunca te he dado gracias por mis espinas. Enséñame el valor de mis espinas. Y tal vez muchos de nosotros esta mañana tenemos que decirle al Señor: enséñame el valor de mis espinas, porque cuando vienen rosas, qué emocionante, cuando vienen cosas lindas a nuestra vida y podemos testificar de que estamos gozando de la abundancia de Dios en alguna situación de nuestra vida, estamos emocionados, pero cuando vienen espinas, luego nos rechazamos la adoración a nuestro Dios. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, cerramos puertas para la bendición de Dios, para la paz que Dios quiere darnos, para el consuelo que debemos recibir de Dios? ¿Cuántas veces nosotros cerramos puertas? Pero quiero decirles esta mañana, hay una buena noticia. Gloria al Señor. El Señor vence nuestras puertas cerradas. ¿Cuántos de nosotros tal vez venimos hoy con puertas cerradas y vamos a venir con puertas abiertas de regreso a nuestros hogares? Porque el Señor vence nuestras puertas cerradas. ¿Puede usted imaginarse lo que pasa en este pasaje? Este pasaje es increíble. El ambiente que se está viviendo es un ambiente terrible, hermanos. Los discípulos acaban de darse cuenta 2 días y medio antes de que su Señor lo acaban de matar. Finalizando el día viernes, al Señor lo habían matado, y ahora están en el día domingo. Los discípulos están amedrentados, asustados, pero en el transcurso de ese día se les ha dicho que Jesús ha resucitado. Los que conocen dicen que hay emociones encontradas, ¿verdad? ¿Le ha pasado a usted eso? Que usted está contento por algo que pasa, pero a la vez está triste por lo que está pasando. Este viernes fuimos a despedir a los esposos Álvarez, y hermanos, qué emocionante verlos, que ellos van a realizarse en algo que ellos quieren, en algo que ellos desean, pero en el fondo no quería que se fueran. Estaba uno contento porque se iban, pero triste porque se iban. Entonces, ¿en qué quedamos? Nunca se alarme cuando usted tenga emociones encontradas. Estamos muchas veces tristes y contentos a la vez, de acuerdo del punto de vista con que veamos las cosas. Y aquí están los discípulos. Primero, están tristes, tienen duda, tienen temor. Yo digo que tienen rencor también contra aquellas gentes que les han quitado a su Señor, y allá están temerosos, escondidos. Pero a través de las noticias, de los rumores que les han venido el día, principian a tener un poquito de esperanza, porque se está diciendo por ahí que su Señor acaba de resucitar. Así es que están tristes, amedrentados y tal vez enojados, pero también están con un poquito de esperanza, esperando que su Señor se acerque a él. Pero se dan cuenta de este pasaje, hermanos. Estaban reunidos a puertas cerradas.
Esas puertas que los discípulos habían cerrado en ese cuarto donde estaban, esa puerta nadie la abría. Esa puerta estaba con no sé cuántos pasadores, con no sé cuántas trancas, porque aquellos hombres estaban escondidos de los posibles enemigos de Jesús, que también quisieran cobrárselas contra ellos. Y las puertas están cerradas. Pero oigan esto, Jesús, hermanos, entra. Jesús vence las puertas cerradas, y aunque habían tantos pasadores, Jesús aparece adentro de los discípulos para darles la paz que tanto necesitaban. Jesús vence nuestras puertas, y las primeras palabras que el Señor externó al entrar con sus discípulos simplemente fue lo que aquellos hombres necesitaban, lo que aquellos hombres estaban esperando que se les ministrara: paz a vosotros. Y muchos de nosotros estamos en esa situación, que estamos en la iglesia, que estamos haciendo muchas cosas y necesitamos que el Señor entre a nuestras puertas cerradas y nos diga: paz a vosotros. Yo les transmito mi paz, esa paz que se está escapando de sus vidas porque ponen la vista en tantas cosas. Esa paz yo se las transmito a ustedes, y el Señor les da el consuelo que los discípulos necesitan. Jesús vence mis puertas cerradas. Recuérdelo, es emocionante. Paz a vosotros. Señor, eso es lo que yo necesito. Señor, esta mañana yo quiero que tú entres a mi corazón, que quites esta barrera que yo estoy poniendo de defensa muchas veces, y que tú puedas decirme a mí: paz, Jorge, paz para ti. La paz mía es una paz que yo te estoy dando. ¿Por qué tenemos puertas cerradas muchos de nosotros, hermanos? Muchos de nosotros cerramos puertas para la bendición de Dios. Oigan, por dudar, porque tenemos miedo, por temor, y también por rencor o por amargura. ¿Cuántos de nosotros por la duda cerramos puertas para la bendición de Dios? ¿Cuántos de nosotros por el miedo, por el temor cerramos puertas? ¿Y cuántos, a ver, aún tal vez sin reconocerlo aquí adentro, estamos guardando rencor contra alguien que nos hizo algo en algún tiempo, y que ahí lo estamos guardando? Y ese rencor es una puerta cerrada que está bloqueando el que el Señor venga. Pero esta mañana le estamos diciendo: Señor, vence mis puertas cerradas, entra, yo quiero gozar y experimentar tu bendición. Vean el versículo 19, es elocuente. El versículo 19 nos muestra el ambiente en que vivían los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. ¿Qué ambiente estaban viviendo los discípulos? Hermanos, incredulidad. Jesús estaba muerto, hermanos. 3 días llevaba Jesús de estar muerto, y aunque tantas veces Él les repitió, Él les insistió: miren, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Me van a matar, pero yo resucitaré, voy a resucitar. Y aunque Jesús muchas veces dijo que resucitaría, la verdad es que estaba muerto. Y ahí los discípulos simplemente están viendo la realidad. Pero esa mañana del domingo, hermanos, algo los tenía inquietos. Les estaban diciendo que la tumba estaba vacía. Y aquellos hombres que su incredulidad les había llevado a esconderse, aquellos hombres tenían por lo menos algo de esperanza: había una tumba vacía. Pero no solamente la incredulidad está llenando este ambiente del pasaje, sino también el temor. Dice que por miedo de los judíos estaban encerrados completamente. Oiga, no era simplemente miedo a un grupo de personas, era miedo a los líderes religiosos que movían a todo un pueblo. Era miedo a aquellos hombres que, si lograron agarrar a Jesús, el Hijo de Dios, si lo lograron colgar en una cruz, ¿qué no iban a hacer con ellos? Que simplemente eran sus seguidores. Aquellos hombres tenían miedo. Pero yo también digo, hermanos, que aquellos hombres tal vez tenían en el fondo rencor o amargura. ¿Sabe una cosa? Yo no sé si usted puede ver esto, hermanos. Nosotros llevamos con el grupo de la iglesia, el grupo Gozo y Fortaleza, 10 años y medio de ministerio. Habíamos tenido como un mes sin actividad. Anoche nos tocó ir a un 15 años en la iglesia Roca de Salvación de Escuintla. Qué emocionante, una iglesia gigante, una iglesia grandota, ver bastante gente y el grupo siendo de bendición. ¿Cómo venía yo de emocionado anoche, después de un mes de no salir a cantar y a servir a Dios desde ese punto de vista? Y que alguien venga y que nos rompa y nos acabe el grupo. ¡Hala, qué tristeza!
Y aquellos discípulos se habían reunido con Jesús durante 3 años y medio y habían compartido con él, les había dado unas grandes regañadas. Le había dicho Satanás a Pedro cuando Satanás lo estaba dirigiendo, a aquellos hombres que habían sido corregidos, que vieron milagros, pero que estaban siendo enseñados y discipulados por Jesús. Y ahora vienen unos individuos que ni siquiera eran del grupo y rompen el equipo, rompen el grupo, y aquel grupo se tiene que deshacer. Y aquellos discípulos, cuando estaban en la mayor euforia, llenos de bendición con su maestro, aprendiendo tanto, ahora están escondidos en un cuarto bajo temor. Ay, cuánto rencor habría en aquellos hombres contra los que le hicieron daño, contra aquel Judas que estuvo comiendo con ellos, que estuvo de tesorero de ellos, pero que los traicionó. Se acabó el grupo, hombre, se acabó aquel grupo tan hermoso que siempre salían a compartir y a recibir bendiciones. Había rencor en ellos, incredulidad, temor, rencor, pero Jesús vence mis puertas cerradas. Miremos lo primero. Jesús vence mis puertas cerradas causadas por dudar. Versículo 20. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. La duda hace tanto daño, hermanos. La duda es una cosa terrible que nos enferma. Nosotros tenemos las promesas del Señor. ¿Se ha dado cuenta de esto? Cientos de promesas en la Biblia. Yo la que más le repito al Señor es: clama a mí, yo te responderé. Yo clamo y tú me respondes. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Eso está diciendo. Y cuántas veces muchos de nosotros miramos las promesas de Dios, que son cientos de promesas, y nosotros somos muy buenos para aplicar, hermanos. Cuando alguien tiene la enfermedad, ya sea enfermedad física, enfermedad espiritual, cuando alguien está pasando por pruebas, nosotros somos excelentes y está muy bueno para aplicar la enfermedad. Crea en el Señor, hombre, confíe en el Señor. Vamos a orar por usted para que el Señor le bendiga, y estamos aplicando la palabra a las personas, y qué bueno que la apliquemos. Pero cuando se trata de una espina metida dentro de nosotros, entonces qué difícil es aplicar la palabra, porque somos muchos muy buenos para aplicarla a otros, pero cuando la espina es nuestra, no aceptamos las situaciones que vienen a nuestra vida, y ahí ponemos barrera. ¿Cuántas espinas habrán en nuestra vida que están poniendo puertas cerradas delante del Señor? Ahora, ¿por qué dudamos, hermanos? Dudamos en primer lugar porque quitamos nuestra vista del Señor. Eso es fundamental. Cuando viene un problema, principiamos a ver de qué tamaño es el problema y cómo vamos a resolver el problema, y quitamos la vista del Señor. Segundo, porque ponemos la vista en los problemas, ponemos la vista en las espinas que están acosándonos, ponemos la vista en los gigantes y quitamos la vista del Jehová que vence a los gigantes. Otro punto de vista, porque el que nosotros estamos dudando, hermanos, es porque desconocemos las promesas de Dios. Yo sé que Jeremías 33 dice: clama a mí, te responderé. Pero muchas veces no leo la palabra con asiduidad, ¿cómo se dice? Con constancia. No leo la palabra constantemente, y cuando no leo la palabra, esas promesas que el Señor debería estar refrescando a través del Espíritu Santo todos los días en mi vida, se van haciendo tan remotas, tan lejanas, tan viejas, tan aplicables a otra gente, pero no aplicables a mí. Muchos de nosotros que no leemos la palabra, que no insistimos en la lectura, en la meditación de la Biblia, estamos olvidando las promesas del Señor. Algunos de nosotros desconocemos también. Viene la duda porque desconocemos nuestro derecho. Usted y yo tenemos derecho, porque cuando venimos a Cristo somos hijos de Dios, y el hijo tiene derecho a pedirle al papá, y el papá tiene obligación de responderle al hijo si es para beneficio y para bien. Y muchos de nosotros desconocemos nuestra posición, que muchos decimos: es que somos pecadores, sí, pero pecadores transformados, que hemos llegado a colocarnos como hijos, y como hijos tenemos derecho. Pero como no leemos, como no oramos, estamos tan raquíticos que se nos olvida hasta nuestra posición en Cristo. Y otros de nosotros, porque estamos tambaleando, porque ni oramos, hermanos. Y la Biblia dice: velad y orad para que no caigáis en tentación. Y nosotros estamos tan débiles de no orar que cuando vienen las espinas, dudamos. El Señor vence nuestras puertas cerradas causadas por dudar. Y el dudar, hermanos, cierra puertas. El dudar nos enclaustra, nos pone tan cerrados que no nos abrimos para nada, porque la duda hace daño, y la duda nos hace vulnerables.
La duda nos hace caer y vamos a caer en tentaciones, especialmente la tentación de dudar que Dios sea capaz de sanarle a usted, que Dios sea capaz de hacer un milagro en mi vida. Tal vez en otros sí puede, tal vez en otros más consagrados sí puede, pero en mí saber si el Señor va a hacer un milagro. Oiga, estamos dudando porque no estamos orando al Señor. Pero hermanos, gloria a Dios. No importa quién sea usted, usted tiene a Cristo. Jesús va a vencer sus puertas cerradas, primero causadas por la duda, por la incredulidad. Y esta mañana digámosle: Señor, vence mi incredulidad. Señor, vence cuando vienen los problemas y yo principio, ¿será que el Señor va a ayudar? ¿Será que el Señor va a bendecir? Y ponemos la vista en quién, a ver quién nos va a resolver el problema. Hermanos, pidámosle al Señor que nos perdone. Perdona mi incredulidad. Señor, limpia mi amargura causada por las espinas que estoy recibiendo. Y muéstrate, porque quiero verte. Y aquellos discípulos, hermanos, pudieron contemplar a Jesús. Fíjense que el resultado de que Jesús haya vencido puertas, porque el Señor venció las puertas cerradas, cuando el Señor se les presentó, dice la palabra que el resultado fue que se regocijaron. Estaban felices los discípulos allá adentro, estaban contentos. ¿Por qué? Habían contemplado a Jesús. Oiga, hermano, cuando se quita la vista de Jesús, principia la duda, principia el problema. Pero cuando volvemos a aplicar nuestra vista a Jesús, cuando podemos contemplar a Jesús otra vez, la duda principia a disiparse, la duda principia a quitarse. Vemos a Jesús, Jesús hace milagros, Jesús vence mis puertas cerradas. Dice amén, ¿verdad? Jesús vence sus puertas. Que venza la duda suya, que venza nuestra duda. ¿Será que Dios va a mandar 400 gentes y cada día vemos menos? ¿Será que va a mandar un mes falta? ¿Va a hacer milagros? ¿Va a dejar caer gente del cielo? ¿O va a tocarle a usted su corazón para que usted salga y usted le hable a una persona de Cristo? Yo creo que el Señor va a hacer un milagro y yo creo que Dios va a quebrantar muchos de nuestros corazones para que seamos responsables delante del Señor. Señor, vence mi duda. Hermanos, fomentemos testimonios. Yo quería decir a la iglesia, yo no necesito estar poniendo programas. Todos los domingos hacemos programas y hacemos un programa de la celebración, de que sigue, quién dirige, quién hace, quién tantas cosas. Hermano, cuando usted tenga un testimonio, los que pasaron esta mañana, los que sanaron esta mañana, cuando sanen, vengan y dígale a la iglesia: Jesús me sanó. Demos testimonios, fomentemos los testimonios, porque los testimonios van a mostrar que Jesús sí está actuando en nosotros. ¿Cuántos estamos recibiendo bendiciones? Recibiendo ya en privado: gracias, Señor, por lo que hiciste. Motivemos a otros, mostremos a otros lo que el Señor ha hecho. Leamos la palabra con insistencia. Oremos, hermanos, para no caer en tentación. Y todos esta mañana declaremos victoria en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Jesús vence mis puertas cerradas. Primero, puertas cerradas causadas por dudar. Segundo, puertas cerradas causadas por el temor. Versículo 21, la primera parte. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Fíjese usted, es la segunda vez que Jesús dice paz a vosotros en 2 versículos, en 3 versículos. Es la segunda vez que después de aparecérseles en un instante y mostrarles sus manos y mostrarles el costado que tenía las cicatrices ahí, Jesús les vuelve a insistir: paz a vosotros. Y hermanos, no es solamente una repetición porque al escritor se le ocurrió ponerlo. Es un énfasis de la palabra, porque el Señor estaba enfatizando que lo que más necesitaban los discípulos era la paz de Dios, y el Señor está transmitiéndoles esa paz, está comunicándoles esa paz a través de su presencia, a través de darles el testimonio de que Él estaba vivo. Aquellos hombres principiaron a creer en todo lo que Jesús había dicho: paz a vosotros. Los discípulos estaban amedrentados. Si usted lee el versículo 19, dice ahí que estaban escondidos por miedo de los judíos. Si usted lee Marcos 14, que narra cuando Jesús fue apresado, dice que los discípulos le dejaron y salieron huyendo. Oiga, ¿quién va a huir? ¿Por qué está huyendo usted? Por temor. Los discípulos tenían temor. ¿Ha tenido temor usted, hermano? ¿Temor de qué? ¿Qué ha causado? ¿Qué ha ocasionado el temor que usted ha tenido muchas veces? Ay, hermanos, el temor a la muerte. Es que cuando uno piensa en la muerte, no me hablemos de eso. Ya me gusta hurgar a mucha gente
¿Qué pasaría si ahorita le dijeran a usted que se muere su esposo? Ahorita, no hablemos de eso mejor, por favor. ¿Y cuántos cuando se nos habla que tenemos que morir, mejor hablemos de otro tema? Y tenemos tanto miedo a enfrentar la muerte. No, y algunos me dicen, no, de morirme yo no tengo pena, es que de mis hijos, ay, cuidado sus hijos, que no se vuelvan dioses sus hijos, porque Dios le puede jugar una bromita y le va a quitar a su hijo para demostrarle que Él da la vida y la quita cuando Él quiere. ¿Y cuántos tenemos temor a la muerte? Mejor no hablemos de la muerte, mejor si se tarda un poquito. Mire, yo quisiera morirme, pero ya cuando vea a mis hijos grandes, y ya cuando están grandes. Mire, yo quiero morirme, pero ya que tengan mis nietecitos. Y yo quiero morirme y quieren morirse siempre, pero alargando. Pero ¿qué? Tenemos miedo a la muerte. Muchos tenemos temor a la muerte, hermanos. Cuando íbamos en nuestro último viaje, que hicimos, el viaje que la iglesia nos regaló. Ustedes saben que algunos no me creyó, dicen que porque soy muy bromista no creyeron lo del accidente. Fue cierto, hermanos. Se rompió una manguera y salió el chorro de gasolina ahí y el avión tuvo que regresar para Costa Rica a hacer un aterrizaje pues forzoso de emergencia. Y de veras mi esposa me decía, yo no te creo que no te has asustado. Que ante Dios que no me asusté. Yo le digo a mi esposa, ¿y tú te asustaste? Yo pensando en mis hijos, me dijo. No estoy burlándome de mi esposa, ella es madre y las madres son madres. Pero yo estaba de veras bien sereno. Había uno aquí a la par mía con uno de sus audífonos, no se dio cuenta de nada, todos en movimiento. Y cuando se quitó los audífonos, le dije, mire. Y cuando vio el chorro de gasolina se fue de espaldas, yo riéndome del pobrecito. Hermanos, cuando venga la muerte, que le venga, si tiene a Cristo. Y si se muere en la tarde, y si va por ahí caminando y sale un ladrón y lo van persiguiendo y le dan un balazo y lo matan, ay, Dios nos libre. No, que no nos libre. Preparémonos para ir al cielo solamente a través de Cristo. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo a la muerte? ¿Cuántos, como Jorge Hernández Toca, tienen miedo al qué dirán? Y le tengo tanto pavor al qué dirán, hermanos. Y cuando yo sé que alguien está hablando de mí, a mí me hace daño y me destruye. Hable de mí y usted me va a matar aquí en la iglesia. Levante chismes en la iglesia y va a ver cómo yo me voy rápido de aquí, porque me voy a morir. Miedo al qué dirán, qué cobardía, cuando Dios debería salir a nuestra defensa. ¿Cuántos tienen miedo al fracaso? Miedo a tomar nuevas decisiones. Es que no tomamos nuevas decisiones porque tenemos miedo a las nuevas decisiones. Temor a lo desconocido. Tenemos temor a un enemigo grande que se nos aparezca. ¿Cuántos tenemos temor a la oscuridad o temor a la soledad? Y hermanos, si usted ha tenido temor, usted se va a dar cuenta que el temor nos va a hacer actuar inadecuadamente. Por temor yo traiciono al mejor amigo. Yo cuando tengo miedo yo traiciono a cualquiera con tal de librarme. El temor se apoderó de mí. Cuando tenemos temor hablamos más de la cuenta y después lamentamos por qué lo dijimos, por qué hablamos. Por el temor cerramos puertas y se nubla nuestra visión de Jesucristo, y cuando perdemos de vista a Cristo viene el fracaso porque estamos cerrando puertas. Y hermanos, por temor muchos de nosotros salimos huyendo, así como lo hizo Elías. Elías había vencido a 400 profetas de Baal, y cuando la reina le mandó a decir que al día siguiente lo mataba, aquel hombre se pone a temblar, aquel hombre victorioso de Dios, y sale huyendo a esconderse a una cueva. Por temor hacemos muchas cosas. Y Jesús, hermanos, tuvo que repetirle a los discípulos, paz a vosotros. Oigan, no es suficiente, paz a vosotros. Estoy compartiéndoles la paz mía, dice Jesús. Y el Señor enfatizó que Él tenía que compartir su paz. ¿Cuánto costó darles a los discípulos la paz que tenían? Habían puertas cerradas, hermanos, puertas cerradas por dudar. Puertas cerradas por el temor, y el temor es tremendo. ¿No estaremos nosotros igual? ¿No habrá en nosotros, hermanos, algo que nos esté poniendo temerosos? Algo que nos esté poniendo en una situación de dificultad, y luego se cierran puertas delante de Dios. Tal vez hay grandes gigantes que usted les tiene miedo a los gigantes.
a los grandes problemas. Se está hablando tanto de la carestía y hablamos a cada momento de que va a subir el pan, ya va a subir la harina y otra vez se va a poner todo difícil, y estamos poniendo nuestra vista en las noticias y oímos a esos que se hacen millonarios a través de ponernos noticias y asustarnos a nosotros, y quitamos la vista del Señor y ponemos la vista en el teleprensa. ¿Se ha dado cuenta cómo ese Valdizán nos convence a todos, nos asusta? A mí me cae mal, yo veo el 7. Pero se ha dado cuenta, hermanos, usted está poniendo la vista tanto en las noticias. Está bien las noticias, infórmese, pero ponga la vista en Jesús, en que el que resuelve los problemas que los de las noticias nos están poniendo. Costó darle seguridad. Digámosle al Señor esta mañana, así como Pedro dijo en el mar: Señor, sálvame. Y cuando estaba hundiéndose, el Señor lo tomó de las manos y lo sacó. Señor, sálvame. Repíteme, por favor. Paz a vosotros. Repíteme, quiero oírla. Soy tan cerrado muchas veces que necesito que me enfatices. Paz a vosotros. Paz a vosotros. El Señor vence nuestras puertas cerradas, causadas por dudar y causadas por el temor. Finalicemos. El Señor vence nuestras puertas cerradas, causadas por el rencor. Versículo 21, la última parte. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y antes de que usted se esté preguntando, ¿y dónde hay rencor ahí? Déjeme explicarle, por favor. ¿Cuántos de nosotros guardamos rencor, hermanos? Había un hermano que dice: no, yo ya perdoné a esa persona. Si ese hace 5 años, un día tal, a las 3 de la tarde me hizo esto y esto, yo ya lo perdoné. ¿Verá que ya sabe usted la respuesta? No perdonó. Tenía tanto los detalles marcados, las fechas, no se le había olvidado. Aquí lo tenía, aunque de palabras le había dado un abrazo a la persona, había llorado con ella, como muchos de nosotros, que cuando nos confrontan, sí, perdóname, y nos abrazamos. Mentira, en el fondo guardamos ese rencor que está cerrando puertas para la bendición de Dios. Yo sé que muchos de los que estamos aquí estamos en esa situación, que de labios perdonamos. Es que la afrenta fue grande, y ya solo perdonarlo así por así, no, que le duela un poquito. Esas son actitudes que cierran puertas, hermanos. Y aquí están los discípulos, y miren lo que el Señor les dice: como me envió el Padre, yo fui enviado por el Padre, ahora yo tengo la orden para ustedes, yo los envío también a ustedes. Y ahora yo creo que la reacción de los discípulos es esta: ¿nos envías? ¿A quiénes nos estás enviando? Antes quiero explicar que la palabra que se está diciendo aquí, como me envió el Padre, yo os envío. Esa palabra en el griego viene del latín, misio. Y de esa palabra envío sale la palabra misión, misionero. Quiere decir que alguien que está en la misión, alguien que es misionero, alguien es enviado por el Señor. Y todos los que están aquí presentes, si tienen a Cristo en el corazón, son misioneros. Porque no solamente el que va allá a algún pueblo porque la iglesia lo está mandando y ya viene eso, hermanos, es misionero, sino que usted y yo somos misioneros a nuestra Jerusalén, a nuestra Judea, a Samaria y también hasta lo último de la tierra. Y aquí el Señor está usando esa palabra, misio, yo os envío. Y ahora vienen los discípulos, y yo puedo imaginar a aquellos discípulos, porque yo soy humano igual que ellos. ¿A quién nos envía? Yo los envío a ustedes. ¿A quiénes? A los que te mataron, Señor, a esas gentes que nos robaron la bendición de estar con nuestro grupo junto. Teníamos 3 años y medio de estar emocionados contigo, nos dabas de comer, hasta sacábamos de un pez el dinero para pagar los impuestos, estábamos aprendiendo, éramos regañados, tú nos enviabas a la misión y ya principiábamos a dar nuestros pasitos como siervos tuyos, enviarnos tú a hablarles de Cristo a esas gentes que destruyeron nuestro grupo. No, Señor, que se mueran, que se vayan al infierno esas personas.
Y aquellos hombres podían estar argumentando tantas cosas, los burladores, los que te mataron, esos que te escupieron, Señor, los que te clavaron en la cruz. Tú nos envías para que nosotros les hablemos a esos. No, Señor, yo no les hablo a esos. Y aquí miro yo a Jonás, hermanos, cuando Dios lo manda a Nínive. Anda aquella grande, ¿a dónde? A Nínive, la capital de Asiria, los que nos están explotando, los que nos van a destruir. No, Señor, que se mueran, yo me voy a otro lado. Y Jonás se va. Oiga, cuando Dios le envía a usted, no le juegue la vuelta, porque el Señor le sale al encuentro y le va a ir peor, hermano. Y el Señor está aquí tocando a los discípulos, y los discípulos, hermanos, yo creo que pueden reaccionar de esta manera igual que nosotros. ¿Por qué voy a ir a hablarle yo a la gente que me hace mal? Porque la Biblia dice que si tu enemigo tiene hambre o tiene sed, compártele, porque así ascuas, llamas, brasas de fuego le pones en la cabeza. Se va a sentir mal de que le paguemos bien por el mal que nos ha hecho. ¿Y cuántos de nosotros estamos esperando que el que nos ha hecho algo tenga algún problema para que podamos cobrarnos en lugar de pagarle como el Señor lo está demandando en su palabra? Hermanos, ¿qué hemos estado nosotros alimentando en nuestro corazón? ¿Alguna ofensa recibida? ¿Cuántos hemos acumulado alguna ofensa? En muchas ocasiones yo reúno gente que yo sé que está en pleito. Le digo, a ver, hermanos, ¿ustedes están peleando? No, es lo primero todo. No, hermanos, yo sé que están peleando, por eso los traje. No, por lo menos yo no. Hermanos, falso, es mentira. Bueno, hay alguna cosita, pero no tiene importancia. ¿Cómo no tiene importancia si se voltea la cara? Y principia uno a hablarles y hablarles, y al fin de tanto derraman lágrimas. Sí, perdóname. Pero no se hablan y siguen así con indiferencia. ¿Cuántos de nosotros estamos acumulando tal vez rencores desde nuestra juventud, rencores de nuestra niñez? ¿A cuántos hijos grandes hemos visto decir, si a alguien odio y no perdono es a mi padre por lo que hizo, por el trato que nos dio, por el ejemplo que nos dio, porque viera cómo pateaba, golpeaba a mi madre, a mi padre, nunca lo perdono? ¿Cuántos tal vez han pasado por experiencias difíciles de padres que les golpeaban, que padres que no tenían misericordia de ustedes? Tal vez alguno de ustedes que ha pasado experiencias difíciles, jóvenes o señoritas que han sido violados de pequeños y que guardan esa amargura y ese rencor, y eso lo están acumulando y acumulando, y son puertas que se están cerrando, porque hermanos, muchos de nosotros a través del rencor cerramos puertas. ¿Cuántos de nosotros tal vez tenemos la experiencia de saber de algunos siervos de Dios, de saber de gente que está utilizando la misma obra para enriquecerse, y decimos, es que no es posible que utilicen la obra para tal cosa, y principiamos a guardar rencor contra la gente, hermanos? ¿Cuántos de nosotros tenemos decepción, hermanos, o amarguras, a veces amarguras de sentirse explotado en su trabajo? ¿Nunca lo ha sentido? ¿A cuántos a veces he tenido que hablar con muchas personas? Me dice, es que a mí me explotan en mi trabajo, es que a mí no sé qué, y principian con amarguras a pelear contra su patrono. Hermanos, esas amarguras son terribles. Váyase de su trabajo, hombre, renuncie de su trabajo y pídale a Dios que le dé un trabajo bueno. Dios se lo va a dar, pero cuidado con guardar amargura contra su patrón, porque eso va a cerrar puertas delante del Señor. Yo no estoy a favor de su patrón, hermano, que Dios juzgue a su patrón. Pero hermanos, en lugar de renunciar e irnos y que Dios nos dé lo que Dios nos va a dar, muchos de nosotros solamente estamos guardando, acumulando amargura, y estamos cerrando puertas para la bendición de Dios. Hermanos, cuántas cosas nos están haciendo daño y muchos de nosotros ni nos damos cuenta. Tal vez esta mañana usted puede recordar que tiene amargura contra alguien, que alguien le hizo algo tan terrible. Es que eso es difícil olvidarlo, hermano. Cristo quiere romper esas puertas cerradas. Y Cristo quiere que usted esta mañana, hermanos, venzamos el rencor que podemos tener. Yo veo que los discípulos después saliendo, si ustedes leen Hechos, me emociona ver a Pedro. Pedro se le dice a la gente 2 mensajitos. Él no necesitó tanto. Señores, yo sé que ustedes mataron a Jesús, ustedes lo colgaron, pero puedo creer que ustedes por ignorancia lo hicieron. Vengan, arrepiéntanse. En 2 mensajes, 8,000 aceptaron a Cristo. Enviado a los enemigos que les habían destruido su grupo, hermanos.
enviado a los que se habían burlado, a los que le habían pegado y crucificado a Jesús. Y yo les aseguro, hermanos, que en el cielo vamos a poder conocer a algunas personas que han dicho: yo escupí a Jesús, fíjese, pero me arrepentí. Alguien que ha dicho: yo estaba con ese grupo que iba gritándole a Jesús, pero después cuando Pedro predicó, yo acepté a Cristo y reconocí mi pecado. Oigan, enviados a la gente a la que más daño le ha hecho. Cuidado, guarda usted rencor. Esta mañana digámosle entonces al Señor: Señor, vence mis puertas cerradas. La noticia es esa, hermanos. La noticia grande para la iglesia es que Jesús vence mis puertas cerradas. No importa que haya rencor, no importa que haya temor, no importa que haya amargura, que haya duda. El Señor vence mis puertas cerradas. Yo quiero pedirles a ustedes esta mañana que inclinen su cabeza. Inclinen su cabeza, por favor. Y si el Señor ha hablado a su corazón a través de este mensaje, si el Señor ha llegado a usted porque tal vez usted está pasando algo de lo que aquí está, o usted tal vez no lo ha querido reconocer, porque muchos de nosotros, hermanos, nuestra mente es tan tremenda que nuestra mente nos engaña a nosotros mismos. No, yo no tengo rencor contra ninguno. Yo no tengo, tal vez contra su propio esposo está usted con rencor, contra su propia esposa. Tal vez usted tiene amargura contra alguien esta mañana. Está cerrando puertas. El Señor esta mañana quiere vencer sus puertas cerradas. Quiere doblegar su rencor. Pídale al Señor perdón. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.